Hola Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas, Tauro, son atemporales, así que no importa el momento en que la veas. Es que necesitabas recibir el mensaje, toma lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aquí, Tauro, es muy posible que muchos de ustedes pues estén atados literalmente. Aquí es posible que ustedes pues estén en algún tipo de trabajo, que tengan que cumplir algún horario estricto, que tengan que cumplir ciertas normas o regulaciones, que ustedes se sienten como atrapados. También esto podría referirse a deudas económicas que tengan, quizás créditos que no han pagado o deudas que tienen que sí o sí pagar pues a final de mes. Y por supuesto esto les trae bastante consternación, bastante preocupación, porque se sienten como que están atados, como que no pueden avanzar porque no pueden zafarse de lo que tienen literalmente encima. Si estás en algún pequeño emprendimiento, quizás pediste un préstamo para poder comenzar ese negocio y ahora quizás no te dé los resultados que tú quieres obtener, pero tampoco puedes zafarte muy fácilmente de él porque ya invertiste dinero, tienes créditos que pagar, tienes cuentas cosas que resolver y estás como que atrapado. Te puedes sentir bastante prisionero de la situación en la que están viviendo muchos de ustedes, pero esa situación va a estar cambiando. Aquí la rueda de la fortuna va a estar girando y va a estar girando a favor de ustedes. Esta situación en la que se sienten atrapados, encadenados, que no pueden salir, esto va a terminar. Aquí hay oportunidades que se pueden presentar para ustedes salirse de esto. Puede ser que si estás en un trabajo muy restrictivo se te presente otro trabajo muchísimo más beneficioso o una oportunidad para invertir o para comenzar tu propio camino de inversionista como pequeño empresario. Si estás pues en un negocio en el que, como te dije, pediste un dinero prestado, tienes un crédito que pagar, tienes deudas, pues definitivamente aquí puede ser que te estén llegando, por supuesto, clientes y esos clientes pues alivien tu situación, o alguien que venga y te diga yo te compro el negocio, lo puedas vender en un buen precio y te salgas pues de esta deuda. Si ustedes tienen deudas económicas, déjame pasar un momento por acá. Si ustedes tienen deudas económicas, créditos, cuentas que no han pagado, no se enfoquen en las cuentas por pagar, no se enfoquen tanto en las deudas que tienen. A ver, si tienen que enfocarse porque si gastan X cantidad de dinero, tienen que saber que no pueden tener más deuda, ¿ok? Pero enfóquense en ganar dinero, cómo pueden aprovechar las oportunidades que van a estar llegando a su vida. Y aquí tienen una muy buena oportunidad. Aquí se les va a estar presentando, el destino va a estar moviendo las cosas a su favor, pero tienen que ver esas oportunidades y tomarlas. Así que enfóquense en cómo ganar dinero para poder salir de esta situación en la que tienen. En donde ustedes ponen el foco es donde ustedes comienzan a avanzar. Así que enfóquense aquí y no aquí en esta parte, ¿ok? La estrella por su parte me dice que si ustedes toman esta oportunidad, que si la ven, la aprovechan, pues acá van a tener todo lo necesario para ir adelante. Aquí los recursos se les van a estar presentando. Aquí va a llegar lo que tú necesitas para continuar estos proyectos y para salir de la situación actual en la que tú estás. Aquí se va a estar generando un flujo constante de ayuda que la vas a poder percibir. Aquí vas a recibir información, aquí vas a recibir claridad de cómo salir de esta situación. La rueda de la fortuna esta energía está a favor de ustedes, señores. La rueda de la fortuna está a favor de ustedes, aprovechenla. Aquí la estrella también asegura de que todo lo que estaba estancado, todo lo que estaba prisionero, todo lo que estaba atado, pues va a recibir el apoyo necesario para salir adelante y para zafarse. Así que aquí tienes dos cartas súper buenas para zafarte de este diablo que te salió aquí al principio, ¿ok? Y el 4 de oros, pues el 4 de oros me está diciendo de que gracias a este movimiento ustedes van a tener estabilidad económica, van a estar protegidos, van a estar protegiendo literalmente sus recursos. Esta es una energía de protección. Así que aquí ustedes van a estar muy firmes protegiendo su dinero, sus recursos, sus proyectos o los bienes que ya ustedes consiguieron. Aquí hay cierta resistencia a desprenderse de ellos, quizás por temor a perderlos, pero
definitivamente aquí los bienes, aquí se señala que todos los bienes que tú tengas los vas a estar pues protegiendo. Todas las inversiones, todo lo que económicamente a ti te está beneficiando, tú lo vas a proteger y lo vas a conservar, porque vas a ser muy prudente y vas a tener una gestión muy cuidadosa de tus bienes. No, es como que vas a tener el dinero y quizás tienes algún tipo de oportunidad de derrocharlo, pero dices, no, yo lo aguanto aquí, yo no lo suelto, porque yo tengo que proteger mi capital. Así que en esa situación están muchos de ustedes. Vamos a ver qué más viene acá para Tauro. Para Tauro, por favor. Pues bien, acá la carta del 6 de espadas me está diciendo que evidentemente ustedes se van a estar yendo de esta situación. Si es un trabajo el que te mantiene pues prisionero, encadenado, aquí definitivamente ustedes se van a poder estar marchando de esta situación. Si es un emprendimiento, como les dije, también van a poder estar marchándose. Si es quizás el mortgage de una casa que tienen o una renta que tengan, que no puedan pagar, que deben constantemente mucho dinero y los mantiene atrapados, pues aquí evidentemente ustedes van a poder mudarse de casa y van a poder dejar detrás esa situación. Y quizás la situación que ustedes tenían les parecía poco probable de controlarse, porque el diablo es bastante fuerte, los mantenía atrapados y ustedes decían, yo no voy a poder salir de esto, más nunca en la vida. ¿De qué forma? ¿Cómo? Sin embargo, la carta de la fuerza, pues precisamente acá viene una intervención. La rueda de la fortuna, el amor del Señor es la divinidad. No es algo que ustedes tengan que hacer o que hicieron para que esto se mueva. No, esto es una oportunidad que llega. Esto es un movimiento de Dios, del universo, de lo que ustedes crean que hay un movimiento de ese tipo. No es algo que ustedes movieron, ¿ok? Y la fuerza precisamente es que las cosas se van a estar controlando. Algo que a ustedes no les parecía posible de controlarse, que les parece poco fácil de que ustedes puedan salir de esa situación, pues aquí definitivamente la fuerza te dice que sí, que las cosas se van a estar controlando. Aquí es como una intervención de la divinidad, del creador, de lo que sea, que va a estar controlando esta situación. Así que aquí había algo que te rugía literalmente al oído, algo que te daba miedo, por supuesto, una deuda, estar atrapado en algo, obviamente le da miedo a cualquiera. Y aquí pues definitivamente eso se va a estar controlando perfectamente bien. Y la carta pues del mundo, la carta del mundo me está diciendo que aquí todo esto se va a estar completando precisamente con la estrella, que te va a dar todos los recursos para tu poder salir de esto. Pues aquí vienen celebraciones, aquí vienen logros, aquí viene un ciclo que se va a estar completando para ustedes. Aquí hay algo que termina definitivamente. Aquí ustedes se van a estar marchando esa situación. Va a estar girando el universo a favor de ustedes. Va a estar controlándose las fuerzas, que todo se va a estar controlando y todo se va a estar manteniendo bajo control. Vas a recibir los recursos y aquí pues por supuesto esta etapa finaliza, esta etapa termina, pero termina con felicitaciones, termina con celebraciones y con muchísima victoria para ustedes, ¿ok? Y el 5 de espadas, como yo digo, el 5 de espadas no es la carta más linda que hay en el tarot de victoria y de triunfo, pero sí es una carta de victoria y de triunfo para ustedes. Sea cual sea la situación que ustedes están viviendo actualmente, Tauro, la carta del 5 de espadas sí está garantizando de que ustedes van a salir victoriosos, van a salir con el triunfo de esa situación, por muy mala que ustedes la vean y por muy poco probable que ustedes piensen que van a salir de ella. Aquí sí se ve que precisamente que salen. ¿Por qué? Porque el 5 de espadas, como les dije, no es la carta más linda que hay de victoria, pero sí es de victoria y es como una victoria en la que ustedes tuvieron que luchar muchísimo, en la que se tuvieron que esforzar enormemente, en la que se desgastaron muchísimo, pero lo logran. Aquí al final de la historia ustedes logran alzarse con
ese triunfo. Si es en el ámbito económico, señores, aquí evidentemente si ustedes querían un puesto de trabajo o si querían una mejora económica, la van a estar obteniendo. Si ustedes tienen hijos del signo de Tauro y están en problemas escolares, que estén teniendo pues precisamente dificultades escolares, que estén atados a la escuela, que estén atados quizás a exámenes, pues definitivamente esto, la carta del mundo acá cuando me está saliendo, las cosas se van a estar regulando, las cosas como que van a girar a favor de muchos de ustedes o de sus hijos si están en etapa estudiantil y van a terminar sus clases pues exitosamente. Aquí viene un éxito para ustedes pues en su clase, aquí viene celebración y triunfo, ¿ok? Esto, señores, es celebración y triunfo, completamiento pues definitivamente de una etapa para muchos de ustedes. Y les repito, si tienen hijos en edad escolar o si ustedes están terminando quizás algún tipo de certificación, algún tipo de curso, algo por el estilo, pues también es triunfo y éxito para ustedes. Vamos ahora con el oráculo de Keeper a ver qué más hay aquí para Tauro. Para Tauro. Eso de todos los personajes. Ay, Tauro, yo saqué más cartas porque había mucha gente aquí saliendo, ¿ok? Muchos personajes aquí en Keeper salieron, yo creo que casi todos. Aquí en Family Room, pues, evidentemente, aquí hay algo que se va a estar moviendo en la casa nuclear de ustedes, dentro de su familia. Aquí hay reuniones privadas, aquí hay conversaciones en un círculo cercano de muchos de ustedes, puede ser familia, entorno íntimo o reuniones, pero aquí este es el escenario donde va a estar ocurriendo pues precisamente todo eso, es en la familia o en la casa. Este hombre, este wealthy man y este hombre maduro, más la mujer madura que salió acá, pues estos son personas que están involucradas, son personas de peso, personas con experiencia, personas que quizás tienen dinero o autoridad. Aquí hay personas con poder, pueden ser jefes, padres, socios, inversionistas. Son personas muy maduras y con cierto peso en esta reunión que va a estar existiendo. El hombre principal, pues, por supuesto, el hombre principal acá es el protagonista directo de esta situación. Puedes ser tu Tauro o alguien clave, alguien muy importante en tu vida. Definitivamente el matrimonio, pues puede ser acá un contrato, un acuerdo, un vínculo, incluso un matrimonio también que está involucrado en todo esto, pero puede referirse a un contrato que vayan a tener que resolver entre ustedes. ¿Por qué? Porque definitivamente eso puede ser un contrato, esto puede ser un contrato laboral, una sociedad, un acuerdo legal o financiero que tengan que firmar entre todos los miembros de tu familia. Esto puede deberse a alguna herencia que ustedes están discutiendo o algo que tienen que resolver en familia Tauro. Y definitivamente el juez y la carta de corte, pues esto sí está clarísimo. Esto es un problema familiar, por eso le dije, esto puede ser una herencia. Definitivamente esto es un problema legal en el que ustedes posiblemente estén involucrados o se vayan a ver involucrados. Y aquí va a haber decisiones legales, esto sí es súper evidente, que es en familia y con toda esta cantidad de personas involucradas. Esto puede ser un contrato y esto se va a estar resolviendo. Aquí hay decisiones legales, aquí definitivamente hay firmas de documentos, aquí hay toma de decisiones judiciales o administrativas, puede ser en corte o fuera de corte. Acá hay instituciones, leyes, papeles, decisiones oficiales que están involucrados en esa decisión que ese juez va a estar pues tomando. Aquí esto es una situación donde muchas personas están involucradas en algún acuerdo, en alguna decisión importante formal, puede ser en una herencia.
Puede también ser un contrato de trabajo grande, pero con el Family Room no. Con el Family Room me suena a que es más bien temas de herencia, temas familiares, quizás compra-venta de casas, algún tipo de inversión, algún matrimonio que vaya a tener implicaciones legales o incluso pues algo judicial en el que podrían estarse viendo involucrados, pero aquí se decide o se toma la decisión sobre algo. Vamos a ver qué viene acá con el oráculo. Bueno, no es oráculo, está lo de los animales, pero yo lo tomo como oráculo para ustedes, Tauro. Mensaje. Puede ser que este asunto no sea malo. Si no tengo una herencia, aquí puede ser literal, no sé, que se saquen la lotería. Esperemos que sea eso, porque aquí está la rueda de la fortuna. Que se saquen la lotería, señores, no tiene por qué ser herencia. Se sacaron la lotería y dentro de la familia van a tener que hacer un contrato y decidir las cosas en corte, ¿ok? Esperemos que sea esa parte, ojalá. Yo tengo muchos tauros cerca sin ningún tipo de conflictos familiares y con tremendos deseos de sacarse la lotería. Y si eso pasa, realmente va a haber una situación familiar donde se van a estar definiendo. Así que puede ser eso. Esperemos que sea eso. Hoy en Tauro te dicen precisamente el ratón ciervo, que es aquí el emperador, pues te dice que la estructura y la organización son lo más importante pues ahora mismo, que no temas asumir el rol del liderazgo ya que tienes muchísima sabiduría por ofrecer. Y Tauro, déjame en los comentarios, yo acepto, vamos acá, sí. Yo acepto lo bueno que el universo siempre tiene para mí. Yo acepto lo bueno que el universo siempre tiene para mí. Déjamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video, Tauro. Hasta la próxima.